Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, como les prometí en el episodio anterior, vamos a hablar de la menstruación dolorosa. La menstruación dolorosa es un tema un poco distinto al tema de la menstruación irregular. Estábamos viendo en el episodio anterior que la menstruación irregular de una mujer con coágulos, con irregularidad que viene, que no viene y demás, es producida principalmente porque el metabolismo está afectado. Como el metabolismo es lo que produce la energía, al tú regular, equilibrar la producción de energía, el sistema se regula y la menstruación regresa normal, sin coágulos y cosas extrañas, ¿no? Tengo muchas mujeres que no podían concebir, o sea, no podían quedar embarazadas. Inclusive algunas estaban yendo a médicos especialistas para lograr quedar embarazadas. Esto pasa mucho con la mujer que está obesa, porque una mujer que está muy gordita, muy llena de grasa, pues los óvulos, que es lo que queda fecundado por la esperma de la pareja, están muy llenos de grasa saturada. Y al estar muy llenos de grasa saturada, como la grasa saturada, el óvulo es algo así, como la grasa saturada es bien durita, porque es saturada, la esperma, que es una cosa así, no puede penetrar. Y como no puede penetrar, no puede quedar fecundada. Por eso estoy acostumbrado a ver señoritas que llegan donde nosotros, así con sobrepeso, empiezan a aplicar dieta 2x1, 3x1, los conceptos que se explican en el libro Poder de Metabolismo, y quedan en cinta así. Pero quedan en cinta así porque al eliminar un montón de grasa saturada, sus óvulos se abren y están listos para ser fecundados. Por lo tanto, quedan en cinta. Así que tengo inclusive o señoritas que habían gastado una buena fortuna viendo médicos especialistas en concepción y no lo estaban logrando, pero al adelgazar lo lograron. De hecho, hay muchos médicos que le dicen a su paciente, si quieres tener un hijo, tienes que bajar de peso, porque ya se han dado cuenta que eso es así. Ahora, vamos sobre el tema de la menstruación dolorosa. La menstruación dolorosa también tiene que ver con esto, pero principalmente es porque la falla en el metabolismo trae otras consecuencias. Cuando una persona tiene metabolismo lento, déjame hacerle un cuerpito nuevo aquí a esta señorita o señora, la menstruación dolorosa, ¿verdad?, es producida y es dolorosa. Dolorosa quiere decir que, ay Dios mío, cuánto me duele, ¿no? Es una cosa triste. Cuando una mujer tiene una menstruación bien dolorosa, pues hay veces que quedan incapacitadas por 1 o 2 días al mes, pero digo incapacitadas, ¿no? Y entonces tienen que usar analgésicos muy fuertes, aspirina, cosas para el dolor, porque puede ser realmente incapacitante, ¿no? ¿Qué pasa? Las partes genitales y demás, igual que la boca, son las áreas más sensibles del cuerpo. Por lo tanto, cuando hay un dolor aquí o acá, es terrible, ¿no? Así que la menstruación dolorosa tiene una razón distinta. Y lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo porque ya lo he experimentado quizás en 20.000 mujeres que he trabajado los últimos 15 años en el sistema Natural Slim. Y es lo que pasa, fíjese, esto es, el útero, por dentro, acá está la vagina, ¿verdad? Pero por dentro, en el útero de una mujer, que es donde el bebé se desarrollaría y que se crearía la placenta, pues ese útero, cuando la mujer tiene un metabolismo lento, no hay suficiente energía, porque lo que hace el metabolismo es creación de movimiento, de energía. Una persona que tiene metabolismo lento es una persona que tiene poca energía, y su cuerpo, como tiene poca energía o una producción de energía ineficiente, pues no responde a las dietas y no responde a otros problemas. Hay distintas causas que se explican en el libro El Poder del Metabolismo, de las causas de metabolismo lento. Qué sé yo, entre ellas está problemas con la glándula tiroides, deshidratación, exceso de estrés, comida inadecuada para su tipo de sistema nervioso, hongo cándida, sustancias enemigas, otras clases que usted puede aprender y las puede aplicar. Pero lo que hemos visto nosotros en nuestra práctica de más de 15 años es que cuando es una menstruación dolorosa, esto tiene exclusivamente que ver con el hongo cándida. Pero le quiero decir que es exclusivamente. O sea, en más de 20.000 mujeres que han hecho el programa anticándida del sistema Natural Slim, hemos visto que la menstruación dolorosa desaparece.
pero desaparece al punto de que ella tiene una menstruación, pues que es una poquita incomodidad porque tiene un poco de sangre, pero no le duele. Entonces, como no le duele, después de la limpieza del hongo cándida, nos hemos dado cuenta que efectivamente era el hongo. Entonces, la lógica de lo que pasa es que dentro del útero, ¿no? Pues esta pared del útero, que se llama el endometrio, tiene que ser eliminada cuando viene la menstruación. Cuando viene la menstruación, lo que el cuerpo hace es que esto que está aquí, que contenía los huevitos que se podían quedar fecundados, no quedaron fecundados, por lo tanto hay menstruación. Porque si la mujer queda embarazada, no hay menstruación. Porque se usó el endometrio y los huevitos que estaban ahí para quedar fecundados. Pero cuando esto se muda, pues se supone que todo esto se rompe y sale, ¿no? Y sale en forma de sangre. Y eso es la menstruación. Y se prepara el cuerpo para un nuevo ciclo el próximo mes, para ver si queda fecundado. Ese es el ciclo, ¿no? El ciclo de la menstruación. Pero, ¿qué pasa? Cuando una mujer tiene demasiado hongo cándida en el cuerpo, el hongo cándida tiene unas partes que se llaman rizoides o la cilia, que son unas raíces. Si usted ve un hongo cándida, lo ve de cerca, va a ver que puede ser como una forma así como de un óvulo, pero tiene una raíz. Y esa raíz puede ser bastante larga. Y esa raíz se clava y produce por acá por la puntita unas enzimas que rompen la carne y se mete y penetra en la piel, ¿no? Entonces, cuando una mujer tiene en el útero, está lleno de hongo cándida, pues todas esas raíces están ahí clavadas. Cuando esto trata de mudar, no se puede desprender. Y no se puede desprender, y la mujer va a sentir como si estuvieran cogiendo su piel y se la estuvieran arrancando. Y así más o menos se siente una mujer. Le están arrancando la piel. Y eso duele, porque eso no se puede desprender, pero el cuerpo lo tiene que botar para afuera. Entonces es un dolor desesperante, ¿no? Hemos visto que invariablemente una mujer hace un programa anticándida, que los tenemos en el sistema Natural Slim, ahora también en México y en Estados Unidos y demás, pronto por ahí en Colombia, en Costa Rica, que estamos por abrir operaciones. Cuando una mujer hace la limpieza cándida, siempre, invariablemente, sin excepción, se le desaparece el dolor. Así que básicamente esa es la causa. Si usted reduce, arregla la dieta, reduce los alimentos que hacen crecer la cándida, que es el azúcar y el pan y la harina y demás, va a notar que su menstruación le baja el dolor. Si hace la limpieza de hongos, se le desaparece. Así que esa es la causa, y lo mejor en la vida es que si uno conoce la causa de algo, uno puede evitar el síntoma o la manifestación. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.